Formación SUNAI. Le damos la bienvenida igualmente de parte de la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, doctora, de la Gerente General del Sistema de Control Interno, Marky Martínez, y de este servidor, Luis Rendón, Gerente de Asesoría de Asistencia Técnica. Hoy presentaremos el tema análisis de riesgo como una práctica o como una mejor práctica, corrijo, con el formador Edgar Rafael García. El formador mencionado es director general de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, Economía y Comercio, licenciado en Contaduría Pública, abogado, especialista en control de la gestión pública, especialista en criminalística, especialista de presupuesto público, auditor interno certificado CIA, certificado en evaluación de control CCSA, profesional certificado en auditoría gubernamental CGAP, fundador de Capítulo Caracas del Instituto de Auditores Internos 1998, examinador de fraude certificado CFE, profesor de posgrado de la Universidad Santa María y de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, conferencista en los Congresos Latinoamericanos de Auditoría Interna en República Dominicana, Cuba, Bolivia, Ecuador y Guatemala, formador de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y Aquiles Nazoa 1914. Sin más preámbulos, le damos la palabra al auditor y formador de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, Edgar Rafael García. Adelante, formador. Muchísimas gracias, Luis Rendón. Muchísimas gracias a la doctora Laura Guerra, Superintendente Nacional de Auditoría Interna, a su directora general de Sistema de Control Interno, Marky Martínez, a Lisette Prieto, directora general de Auditoría Interna de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. También quiero agradecer la presencia en esta actividad de mi profesor, amigo y mentor, Rafael Vicente Delgado Enrique, quien es coautor del libro Análisis de Riesgo, escrito en coautoría con Rodrigo Estupiñán. Ello en función de tener presente siempre las mejores prácticas. Entonces, por supuesto que lo primero que se nos viene a la mente es que la actividad del análisis de riesgo es una actividad que viene siendo desempeñada por todos nosotros, pero muchísimas veces la realizamos, pero no la documentamos. Es decir, todos sabemos que debemos tener actividades de monitoreo y control sobre los riesgos estratégicos, financieros, operativos de toda institución. Pero en la mayoría de los casos tenemos actividades formativas sobre el análisis de riesgo, pero no la documentamos. O si la documentamos, no tenemos un mecanismo que permita hacerle seguimiento a ese proceso de formulación de políticas de monitoreo sobre las áreas de riesgo. Es decir, desde todas las estructuras de nuestros órganos y entes de la administración pública e incluso entes privados, estamos en la obligación de mantener
monitorear y evaluar los riesgos. Ahora bien, vamos a comenzar esta conversación, esta disertación sobre análisis de riesgo desde lo sencillo para luego ir escalando momentos en los cuales usted va a poder, al terminar esta disertación, tener un panorama más claro del análisis de riesgo. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Imagínese usted un día cualquiera. Usted se asoma a su ventana y observa que el cielo está soleado. Esto significa que probablemente tengamos una lluvia, pero si usted se asoma por esa misma ventana y observa que el cielo está nublado, usted podría decir que hay alta probabilidad que este día llueva. Pero también tenemos el caso de que usted se asome por esa ventana y ya esté cayendo un aguacero. Entonces, con este ejemplo, lo que le quiero resaltar es que el riesgo es una actividad presente o futura que puede afectar los objetivos estratégicos de una organización. En otras palabras, puede darse el evento a nivel futuro, pudiéramos tener elementos de previsión de esa ocurrencia del evento posterior, o podría estar simplemente ocurriendo. En otras palabras, no necesariamente usted siempre va a andar con el paraguas abierto, sino que dependiendo del clima, usted tomará el paraguas o dejará el paraguas. Igualito, podemos decir que es el análisis de riesgo a nivel gubernamental e incluso a nivel de las instituciones privadas. Quiero agradecer la participación el día de hoy del auditor del Banco de Comercio Exterior, señor Magallanes, y el director de la unidad de análisis de riesgo de este banco, al igual que los directores de riesgo de las instituciones bancarias que hoy se encuentran conectados. Gracias, Magallanes, por participar. Ahora bien, la pregunta generadora de inquietud: ¿está agregando auditoría interna valor a la organización? Y si está agregando valor, este valor está documentado. El análisis de riesgo, sin duda alguna, puede ser la posibilidad de auditoría interna, no solo participar, sino ejecutar actividades de consultoría que permitan agregar valor. ¿Y cuándo agregamos valor? Cuando nuestras actividades de manera inequívoca mejoran la probabilidad de que los objetivos estratégicos sean alcanzados. ¿Puedo hacer una pausa?
Sí. Ahondando un poquito en esta lámina, le diré lo siguiente. Yo he visto muchos departamentos de auditoría interna que se llenan la boca diciendo, yo agrego valor. El agregar valor tiene un ingrediente que es el reconocimiento de tus partes interesadas. Ellos son los que pueden decir verdaderamente si tú agregas valor o no. ¿Por qué? Porque no es que tú digas que agregas valor, es que los demás reconozcan que tú agregas valor. Eso es muy importante. Entonces, bajo el paradigma, muchas gracias, Rafael, bajo el paradigma de agregar valor, vamos a tener esta conversación al día de hoy. Yo, antes de continuar, voy a presentar a Rafael Vicente Delgado Enrique, quien es egresado desde hace más de 40 años de la gloriosa Universidad Central de Venezuela con el título de contador público. Rafael es especialista egresado de la Escuela Nacional de Hacienda Pública, ostenta la certificación de auditor interno certificado, máxima certificación en el mundo de la auditoría interna, emitido por The Institute of Internal Audit, IIA, por sus siglas en inglés, certificado en gerencia de riesgos, CGRG, certificado evaluación de fraude, CFI, o evaluador de fraude certificado, CFI, por el Instituto de Examinadores de Fraude, todas estas en Estados Unidos. Coautor del libro Análisis de Riesgo, que en una de nuestras láminas vamos a estar mostrando. Perdóneme, y se te olvidó un detallito. Presidente fundador del Instituto de Auditores Internos de Venezuela, junto con mi amigo Egan, estuvimos en la directiva que dio comienzo a esa institución aquí en Venezuela. Entonces, sin más preámbulos, continuamos. Decía Muhammad Ali que el que no es suficientemente valiente para tomar riesgo no va a lograr nada en la vida. Esta charla no pretende decir o señalar que los riesgos no pueden ser tomados. Lo que pretendemos con esta charla es que deben de ser claramente identificados y monitoreados. Si nosotros nos vamos a las normas profesionales de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, conocidas como INTOSAI, publicadas en la Gaceta Oficial 40.800 y la norma de control interno para el sector público, publicado en la Gaceta Oficial 40.851, de fecha 18 de febrero del año 2016, estas nos señalan que debemos analizar los riesgos. Y vamos a irnos poco a poco entrándonos a este mundo. En ese sentido, esta norma señala como obligatoria la acción de analizar y evaluar los riesgos. Ahora bien, definimos qué es la auditoría interna. Vamos a definir la auditoría interna desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de el Instituto de Auditores Internos, la perspectiva de la Ley Orgánica de la Contraloría General y desde la perspectiva de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
En ese sentido, según el Instituto de Auditores Internos, cito, la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a cumplir los objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. Fíjense que en este concepto hemos resaltado procesos de gestión de riesgo. Además de ello, si detallamos esta lámina, vemos que en la parte superior izquierda tiene el logo anterior del Instituto de Auditores Internos y en la parte inferior de la lámina tiene el nuevo logo del Instituto de Auditores Internos. Autoridad mundial en materia de auditoría interna. Ahora, ¿cuál es el rol del auditor interno en materia de riesgo si nos vamos a las normas generales de auditoría de Estado, las cuales fueron emitidas el 22 de mayo de 2013 y están publicadas en la Gaceta Oficial 40.172. En esta señala, según su artículo 4, la definición de auditoría interna. Sin faltarle respeto a los presentes, porque muchos de ustedes se saben de memoria la definición de auditoría interna, hemos querido comenzar con esta definición. Auditoría de Estado es el examen objetivo, sistemático, profesional y posterior de las operaciones financieras, administrativas y técnicas practicado por los sujetos que se refiere el artículo 2 de la presente norma a los órganos siguientes del sector público. Y luego, el artículo 141 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la ley orgánica de la administración financiera del sector público, publicada en el 2015 bajo la Gaceta Oficial 6.210, nos señala que la auditoría interna es un servicio de examen posterior, objetivo, sistemático, profesional, de las actividades administrativas y financieras de cada órgano o ente, realizado con el fin de evaluarla, verificar y elaborar el informe conductivo de en el correspondiente dictamen. Ahora, como decíamos en las láminas previas, el riesgo es todo evento actual o potencial que puede afectar el logro de los objetivos estratégicos de la organización. Si vamos a la norma ISO 31000, nos va a definir el riesgo como el efecto de incertidumbre sobre nuestros objetivos. Nada distinto al concepto anterior. Entendiendo como efecto una desviación entre lo planificado y lo realizado. Esa posibilidad. Como tenemos allí el término objetivos generales, lo primero que llevo yo a preguntarme es, ¿conozco los objetivos de la organización? Ya que si usted no conoce los objetivos de la organización, mal puede usted evaluar los elementos que pudieran llegar a afectar esos objetivos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de análisis de riesgo es conocer los objetivos de la organización. Se dice fácil. Se dice fácil. Pero, comúnmente,
pudiéramos estar presentes en organizaciones donde su auditor interno no conoce los objetivos estratégicos de la organización. Sin ánimos de problematizar, ni ánimo de sacarle la silla a nadie. Pero lo primero que usted como auditor interno tiene que tener es el objetivo estratégico de la organización. La visión, la misión de la organización, la brújula organizacional, hacia dónde se dirige esa organización. Si usted no lo conoce, probablemente no esté generando procesos de auditoría que generen valor. Compañero Rafael Vicente Delgado Enrique, colega, quiere aportar una pequeña disertación sobre este tema. Fíjense lo siguiente. Auditoría interna tiene que tener sus metas y objetivos alineados con las metas y objetivos de la organización. Porque tú no puedes pretender bailar joropo si la organización lo que está bailando es otra música. Entonces, las metas y objetivos de auditoría interna tienen que ayudar a la organización a conseguir las metas y objetivos de ella. O sea que las metas y objetivos de auditoría interna tienen que estar alineados con las metas y objetivos de la organización como un todo. Y así cada función, cada gerencia en la organización tiene que tener sus metas y objetivos alineados con las metas y objetivos de la organización para que todo sea compasado. En otras palabras, no solo es quedarnos en hacer revisiones a las actas de entrega, hacer revisión a los exámenes de cuentas, que por ley tenemos que hacerla, sino tiene que ver también con hacer el resto de las auditorías. Y cuando hacemos las auditorías, debemos elaborar la planificación en función del riesgo. Entonces, vamos a tener que, según las normas de auditoría de Estado, de mayo del 2013, publicada en la Gaceta Oficial 40.172, tenemos el mandato. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, el mandato. Ya que la norma nos señala deberá, el auditor interno deberá. Cuando habla de la norma deberá, nos está hablando de un elemento mandatorio. Evaluar el riesgo de la auditoría, el cual comprende los riesgos, por supuesto, inherentes de control y detección. En este sentido, el auditor interno tiene necesariamente que tomar en cuenta los riesgos de la organización. Si no lo hace, queridos colegas, entonces sus actividades de control no están cumpliendo con las normas generales de auditoría de Estado. Ahora, si vamos hacia el auditor externo, nos podemos pasear por la NIA 400, que también nos va a hablar del riesgo de auditoría. Y es que significa que el auditor interno, que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada. Recordémonos que cuando hablamos del alcance, por supuesto el alcance del auditor interno es incluso superior al alcance del auditor externo. ¿Y por qué decimos esto? Porque el auditor externo va a trabajar sobre dar una opinión sobre la razonabilidad o no de los estados financieros. Pero el auditor interno también va a opinar sobre esos estados financieros. Y dicho sea de paso, también evalúa los aspectos operacionales y organizacionales, es decir, va mucho más allá.
Si vamos a la norma ISO 27002, que acaba de salir en febrero de este año, nos va a dar luces sobre el sistema de gestión de seguridad de la información. Porque a dolor de cabeza el riesgo a nivel de sistema y de la información, sobre todo en días de pandemia, en los cuales hemos abierto nuestras oficinas para el trabajo a distancia. La norma ISO 37301 también nos habla de los sistemas de gestión y cumplimiento. Y fíjense que esta norma, la 37301, busca básicamente mejorar los procesos y dentro de los beneficios